Mis padres le roban a la abuela porque saben que estarán fuera de su testamento, pero la abuela tiene un último deseo antes de irse a un lugar mejor y es verlos pagar. El problema de esta publicación son mis padres. Como siempre. Sé que muchos empiezan sus historias diciendo mis padres no son perfectos y luego cuentan algo pequeño como que la madre criticó algo menor o el padre olvidó un cumpleaños. Mis padres no son esa clase de imperfectos. Mis padres son de esa clase de personas que hacen que otros digan, bueno, para algo se inventaron las prisiones, y luego miran a mis padres para señalarlos con los ojos. La familia de mi padre no los quiere, especialmente mi abuela. Y cuando digo que no los quiere, no hablo de que prefiere no encontrarlos, los odia. Hablo de que si mis padres se estuvieran ahogando en una piscina, mi abuela probablemente los vería ahogarse mientras se toma su café y tal vez luego llamaría. Y antes de que alguien me diga que eso es muy frío, sepan que mi abuela toma el café bastante rápido. El lado de mi madre tampoco parece estar muy a favor de ellos. Solo la hermana de mi madre, mi tía, sigue funcionando como mono volador fiel. No sé si es por lealtad, por falta de neuronas o porque comparte demasiadas características con ellos como para juzgarlos. Hay personas que no eligen un bando, el bando simplemente las adopta porque huelen igual. Las razones por las que se podría formar un equipo entero de personas que odian a mis padres son muchas. Y cuando digo un equipo entero, hablo de fútbol americano. Para los que no son de Estados Unidos, un equipo puede tener hasta 53. Mis padres tienen material suficiente para llenar la plantilla, el cuerpo técnico y quizá vender camisetas. Yo podría contar muchas historias, pero voy a dar solo el contexto necesario para explicar por qué nadie se sorprendió tanto cuando terminaron arrestados por entrar a robar en la casa de mi abuela. Empezamos liviano, una vez mi padre golpeó a un primo mío. Bueno, no tan liviano. El primo era hijo de la hermana de mi padre. El crimen del niño fue comer unas papas fritas que mi padre quería. Según él, si un adulto necesitaba, entre comillas, algo, un niño debía entregarlo. Un adulto con plenas facultades y un coche para ir a comprar las suyas, le estaba exigiendo la comida a un niño. Mi primo no quiso dárselas. Mi padre decidió que sus padres no lo estaban disciplinando bien y que alguien tenía que hacerlo. Ese alguien, por supuesto, era él y no había nada que lo detuviera para darle el castigo apropiado, que en este caso era un golpe para que soltara lo que estaba comiendo. Mi tío, el padre de mi primo, vio lo que hizo y le dio a mi padre una lección bastante física de quién tiene derecho a disciplinar a su hijo y por qué cosas. Yo era muy pequeño para recordar esto, pero es una historia legendaria y la típica que se cuenta en cualquier reunión cuando hay que hablar mal de mis padres. Lo típico, ¿recuerdas cuando tus padres hicieron esto? La historia con mi abuela es peor, porque empezó antes de que yo naciera. Mi abuela pagó la boda de mis padres. Tradicionalmente, se supone que los padres de la novia hacen eso, pero mi madre ya había peleado con los suyos porque mi madre ha sido una fábrica de conflictos desde antes de tenerme. Mi abuela, que por alguna razón todavía creía que su hijo no era tan malo. Y para darle crédito, todos cuentan lo mismo, porque hasta ese momento no se le había pegado el derecho que obtuvo luego de casarse con mi madre. Mi padre era una persona más o menos humana. O al menos no tan descaradamente con derecho como lo es ahora. Pero aparentemente casarse, o más precisamente organizar su boda, fue el momento en que mi padre dejó salir todo el derecho acumulado. Como si hubiera estado guardando idiotez hasta que ya no pudo más, o no era necesario guardarlo por más tiempo. Mi abuela estaba pagando todo. Lo único que sugirió fue que, en lugar de gastar $4.000 porque mi madre quería eso, compraran unas de $500. No dijo que se casaran en un estacionamiento o usaran flores de plástico encontradas en una tumba. Solo dijo que quizá no era necesario poner el presupuesto de un coche usado en decoración que iba a morir. Mis padres decidieron que eso significaba que ella no quería verlos felices, así que la desinvitaron. A la misma mujer que estaba pagando la boda. Probablemente todo fue una excusa para no tenerla allí, puesto que ya había pagado. ¿Para qué seguir fingiendo? Mi abuela canceló varios proveedores en cuanto se enteró. No todos, porque algunas cosas ya estaban pagadas o eran difíciles de cancelar. Mis padres igual lograron casarse, con lo que ya estaba cubierto y algunas cosas que consiguieron de último minuto. La boda fue, según mi abuela, suficiente para que un juez los uniera y no suficiente para que yo perdiera más dinero. Es una de mis frases favoritas de ella. Pero ni siquiera eso fue lo peor que le hicieron. Luego nací yo. Soy hijo único, por suerte. Digo por suerte porque mis padres tuvieron menos oportunidades de arruinar a otro niño. Me arruinaron bastante a mí durante años, pero al menos no salí como ellos. La prueba es que estoy haciendo esta publicación en su contra y no robando casas de ancianas. Otro hijo hubiera significado que esta vez hubiera tenido éxito en hacerlo como ellos. Desde el primer momento, no dejaron que mi abuela me conociera. La relación se había cortado después de la boda, pero mi abuela igual quería conocerme. También presentía lo que podían hacer conmigo, porque mi abuela le ha visto la cara al diablo muchas veces como para saber cómo se ven este par de cucharas. Eventualmente sí me conoció, pero nunca pudo estar muy presente en mi vida.
Mis padres me aislaron de casi todos, especialmente de ella. De niño yo no entendía mucho y pensaba que lo que hacían mis padres era normal. Tampoco tenía mucho para comparar, con pocos amigos y poco contacto con el resto de la familia. Todo cambió cuando yo tenía 13 años. Mis padres decidieron tener una cita en una ciudad más grande, como a una hora de donde vivíamos. Querían probar un restaurante nuevo. Esto era muy de ellos. Leían sobre un lugar, una tienda o una experiencia y decidían ir aunque no tuvieran dinero para hacerlo. Luego se quejaban de que la vida era cara, porque habían puesto todo en la tarjeta y algún día alguien tenía que pagarlo. Alguien menos ellos. Esa noche me dejaron solo en casa. Lo cual ni siquiera era poco frecuente. Tenía 13 años y ellos volverían después de medianoche. Ahora, con 20 años, puedo decir que dejar a un niño solo por la noche en una zona donde había habido robos recientes no era exactamente la mejor idea que podían tener. De hecho, había vigilancia vecinal porque algunas casas habían sido robadas cuando los ladrones notaban que estaban vacías. Esa noche, los ladrones vieron a mis padres irse y pensaron que la casa estaba sola. Yo estaba en mi habitación. Mi ventana no daba a la calle y no vieron que había alguien en la casa. Escuché una ventana romperse. Me quedé congelado. No tenía teléfono en mi habitación. No sabía si salir para llamar a la policía porque no sabía dónde estaban los ladrones o lo que estaba pasando. Podían estar en el pasillo y estaba muerto de miedo. Por suerte, un vecino escuchó el ruido. Corrió hacia la casa gritando que había llamado a la policía. Los ladrones salieron corriendo. Después de un rato me animé a salir y encontré al vecino afuera, esperando para asegurarse de que nadie regresara. Se quedó conmigo hasta que llegó la policía. Él estaba sorprendido de verme allí, y la policía, puedo decir que más. Luego llamaron a servicios de protección infantil. Ahí todo empezó a abrirse. Durante la investigación, descubrieron que no era la primera vez que me dejaban solo. También descubrieron que no estaba recibiendo todo lo que necesitaba. Había negligencia, aislamiento familiar y otra lista de cosas que yo no habría sabido nombrar porque para mí mi vida era así. Después de la investigación, fui puesto al cuidado de mi abuela. Viví con ella hasta los 18 años, cuando me mudé para estudiar en la universidad, a unas 2 horas de distancia. Mi abuela es todo para mí, porque literalmente me dio todo lo que tengo y todo lo que soy. Mis padres no me amaron o intentaron hacerlo siquiera. A día de hoy no entiendo por qué me tuvieron. No se preocupaban por mí cuando estaba en su casa y tampoco parecieron sufrir cuando me fui. Pelearon un poco para recuperarme, pero no porque me extrañaran. Pelearon porque no querían pagar pensión alimenticia. Si me tenían en casa, podían seguir dándome lo mínimo, que salía más barato. Pero recuperarme significaba visitas aleatorias, supervisión, gastar dinero para mantener la casa en condiciones mínimas y que el mundo no se diera cuenta de que eran un par de negligentes. Después de pocas semanas, se rindieron y prefirieron pagar. Y ni siquiera eso hicieron bien. A lo largo de los años, mi abuela tuvo que amenazarlos varias veces con su abogado porque se atrasaban. Para ellos era un robo, porque no iban a pagar por un hijo que no vivía con ellos y ya no era más su responsabilidad. Ya entenderás por qué no tuve más contacto con ellos a través de los años. El porqué de que me mudara tras ir a la universidad, cuando podría haberme quedado en casa de mi abuela y manejar 2 horas de ida y 2 de vuelta todos los días, tiene un par de razones. Una razón es que conducir tanto hubiera sido pesado. También quería experimentar algo de independencia. Mi abuela no me necesitaba viviendo con ella. Es una mujer mayor, sí, pero con más vida social que yo, aunque sea triste admitirlo. Si tu abuela sale más de fiesta que tú, eres un nerd. Pero bueno, así soy yo. Tiene amigas, actividades, viajes, juegos de cartas, pasatiempos. Si alguien imagina a una anciana triste mirando por la ventana, esa no es mi abuela. Mi abuela tiene un juego de cartas todos los sábados en donde apuestan $10 cada una. Yo, por lo general, me quedo estudiando o hago algo más tranquilo y menos ilegal que ella. Mis padres, mientras tanto, tienen problemas económicos. ¡Qué sorpresa! Siempre han sido impulsivos. Eso explica muchas cosas: por qué se casaron como lo hicieron, por qué me tuvieron sin pensar demasiado, por qué se iban a otra ciudad a probar restaurantes mientras dejaban a un niño solo, por qué probablemente se endeudaron para pagar cosas que no necesitaban. Mi abuela no tiene una gran herencia por dejar, y lo que tiene tampoco es probable que llegue a cuando ella decida partir de este mundo. Es de esas personas que creen que es mejor gastar el dinero en vida que dejarlo para los parásitos. Ha ayudado con mi universidad, y yo se lo agradeceré siempre, pero el resto lo usa para sus viajes y actividades. Si algún día queda algo cuando ella se vaya, probablemente será para su hija y sus otros nietos. Yo estoy de acuerdo con eso. Mi abuela ya hizo más por mí de lo que puedo pedir. Mis padres, obviamente, no están en el testamento. Ellos lo saben, pero necesitan dinero. Como mi abuela no les va a dejar nada y tampoco va a darles dinero ahora, empezaron a llamarla. Le decían que necesitaba pagarles por todos los años de pensión alimenticia que les hizo pagar.
Según mis padres, esa pensión no era algo que ellos debían pagar por su hijo, sino una deuda que mi abuela les debe devolver. Yo no sé cómo dos personas pueden decir eso en voz alta sin darse cuenta de que suena estúpido, pero mis padres nacieron sin esa parte del cerebro. Mi abuela no usa teléfono móvil. Tiene teléfono en casa y lo usa lo justo. La primera vez que llamaron, respondió, escuchó lo que querían, se rió y colgó. La segunda y tercera vez colgó cuando supo que eran ellos. Después dejó de responder las llamadas. No es que eso le afectara su vida social. Ella es más de ir a ver a sus amigas a sus casas que de organizar cosas por teléfono. Así que no es como si no responder a mis padres o alguien vendiendo por teléfono le importara. Hasta el fin de semana pasado. Como ya saben, cada sábado tiene una cita en un sitio de apuestas ilegales con sus amigas. No fuma y probablemente hornean galletas, pero no creo que al tío Sam le guste que apuesten fuera de una reserva india. No se pierde eso por nada del mundo. Yo no me metería en medio de la caminata hasta su juego, podría irte muy mal. Los vecinos saben su rutina por seguridad. Saben que entre las 8 y las 11 no debería haber nadie en su casa porque ella está jugando. Ese sábado, alrededor de las 8:30, un vecino vio luces dentro. Le pareció raro. Como mi abuela es difícil de contactar, me llamó a mí. Le confirmé que mi abuela no estaba en casa, que yo tampoco estaba allí y que llamara a la policía. ¿Lo hizo? Para cuando yo hice el viaje, mis padres ya habían sido arrestados. Habían roto la ventana de una de las puertas para abrirla desde dentro. Entraron a buscar cosas de valor o dinero directamente. No sé qué esperaban encontrar, pero dejaron la casa hecha un desastre. Abrieron cajones, tiraron ropa, revisaron armarios, movieron muebles. Hasta abrieron los cojines del sofá, como si mi abuela fuera una narcotraficante jubilada ocultando fajos de billetes entre espuma y tela floral. Me quedé intentando acomodar lo que pude antes de que ella volviera de su juego. No quería que entrara y viera todo de golpe. Pero no pude arreglarlo todo. Cuando llegó, se quedó parada en la entrada mirando su casa. No dijo nada durante varios segundos. Mi abuela, que suele tener comentarios para todo, se quedó en silencio viendo cómo sus propios hijos y nuera habían entrado a destruirle el hogar. Me partió el alma. Ahora el problema es que mi abuela se irá en pocas semanas a un viaje con amigas que lleva planeando desde hace bastante. Es uno de esos viajes que la tienen feliz durante meses antes de irse. Mira folletos, habla de excursiones y compra cosas pequeñas por si acaso. Pero ahora está triste. Primero, porque no quiere dejar la casa sola. Segundo, porque está presentando cargos contra mis padres y también una demanda por los daños. Dice que con todo esto encima no podrá disfrutar. Yo le ofrecí tomarme un tiempo de la universidad durante lo que dure su viaje para quedarme en su casa y cuidarla. Algunas clases puedo tomarlas online. Puedo estudiar con material y hablar con profesores para explicar la situación. También voy a hablar con la oficina de la universidad para ver cómo arreglarlo sin afectar demasiado mis notas. Pero más que cuidar la casa, quiero que ella vaya y realmente lo disfrute. Ese viaje es su lugar feliz. Y mis padres ya le hicieron suficiente, no pienso dejar que también le roben eso. Ahora mismo está más molesta que triste, creo, por eso no puede pensar en otra cosa. Incluso planea saltarse su próximo juego de cartas y otras actividades porque dice que tiene que hablar con abogados y resolver todo. Así que vine aquí porque necesito consejos para tranquilizarla. No para convencerla de retirar cargos, ni de perdonar, ni de ser la persona grande. La persona grande ya es ella y mide como 1,60 m, pero tiene la columna vertebral más firme que he visto. Quiero consejos para que vaya a su viaje y deje que yo me encargue de la casa mientras tanto. Como darle la máxima tranquilidad del mundo. Actualización 1. Gracias por los consejos. Algunos fueron muy prácticos y ya se los sugerí a mi abuela. Otros no tanto, porque comprarle un arma y dejar que dispare a mis padres no parece compatible con que se vaya tranquila de viaje. Aprecio la energía, pero estoy intentando que mi abuela termine en un avión, no en una prisión. Lo más útil que varios mencionaron fue el poder legal. Se lo sugerí y hablamos con su abogado. Mi abuela firmará un poder para que yo pueda encargarme de ciertas cosas mientras ella esté ausente. Si la policía necesita más información, si el abogado necesita confirmar algo o si hay que responder a cualquier movimiento relacionado con los cargos o la demanda, yo podré ayudar sin que el abogado la llame o intente contactarla porque no tiene teléfono móvil. Podría dejar todo directamente en manos del abogado, y parte de eso hará, pero ella confía en mí. Creo que eso la tranquilizó un poco. Creo que la tranquiliza que yo me esté ocupando, porque sabe cuánto quiero que mis padres paguen por lo que hicieron. No quiere dejar esto en manos de alguien que diga, bueno, se equivocaron, pero hay que tenerles compasión. Mis padres no van a esperar el juicio en la cárcel, pero están enfrentando cargos por allanamiento, vandalismo e intento de robo. También me ofrecí a volver los fines de semana para quedarme con ella. Mi abuela no quiere porque dice que debería disfrutar mi juventud. Yo le dije que mi juventud consiste en estudiar, comer comida barata y determinar si la ropa sucia ya huele lo suficientemente mal o puede esperar una semana más sin lavarse.
Así que puedo hacer eso en mi dormitorio o en su casa, con la diferencia de que en su casa hay mejor comida y menos gente gritando en pasillos. Aún así, ella no quiere ir a su juego de cartas este sábado. Dice que no tiene ánimo. Eso me preocupó más que cualquier otra cosa. Mi abuela puede estar enojada, cansada o preocupada, pero si empieza a dejar de hacer las cosas que ama, entonces mis padres están ganando. Eso no lo voy a permitir. Así que voy a regresar este fin de semana y trataré de convencerla de ir. Una de sus amigas también se ofreció a pasar a buscarla. Creo que si la sacamos de la casa y la sentamos en una mesa con cartas, galletas y pequeñas apuestas ilegales de abuela, volverá a sentirse un poco como ella misma. Edición, estoy sentado aquí en la casa de la abuela solo. He podido hacer que salga de la casa. Pasé casi una hora intentando convencerla de ir al juego. Luego llegó una de sus amigas a buscarla y entre los dos la empujamos emocional y físicamente hacia la puerta. Podría considerarse secuestro, pero no creo que presente cargos si sus amigas le dejan ganar esta noche, como creo que harán. Actualización 2. Algunas novedades sobre mis padres y también sobre sus monos voladores. Aunque esto último no me sorprende demasiado, porque mi tía, la hermana de mi madre, siempre ha sido la mono volador principal. Es la misma que durante años se quejaba con mi abuela, o conmigo cuando tuvo oportunidad, diciendo que mis padres estaban siendo robados con la pensión alimentaria. Según ella, si mi abuela tanto quería tenerme con ella, debía pagar por mí ella sola. Mi abuela no conoce mucho a esta mujer porque no es parte de su familia directa. Pero mi tía llamó hace poco, probablemente pensando que, como mis padres dejaron de llamar, ella podía ocupar el puesto de teléfono molesto del mes. Mi abuela respondió. Mi tía empezó a hablar de injusticias, de que mis padres estaban pasando un mal momento y de que la demanda era exagerada. Mi abuela le dijo que tenía un zapato con el nombre de su trasero si seguía llamándola para defender ladrones. No ha vuelto a llamar. O tal vez sí, mi abuela simplemente dejó de responder. También quiero informar algo importante, mi abuela volvió del último juego de cartas con $43 en su bolsillo. No es mucho, pero deberían haberle visto la cara. Para ella esos $43 son una señal de que la vida todavía tiene cosas buenas, pequeñas y ridículas. Ya tiene pensadas varias formas de usarlos durante su viaje. Pagar parte de una excursión, invitar una ronda de bebidas sin alcohol a sus amigas o comprar recuerdos. Mi abuela es esa clase de persona. No necesita mucho para tener una gran sonrisa en la boca. Por eso no conozco a nadie igual en ese sentido. Ahora, la actualización importante, mis padres están intentando arreglar las cosas. Se declararon culpables de los cargos. Por lo que nos han dicho, es posible que no vayan a prisión y consigan una pena bastante suave por ser sus primeros cargos. Hasta la audiencia no podremos saberlo, pero parece una posibilidad real. No me encanta y mi abuela tampoco está saltando de alegría, pero ella ha dicho algo que me gusta, si la parte penal termina siendo más suave de lo que merecen, todavía está la demanda civil. Y en la demanda civil no piensa regalarles nada. Mis padres intentaron ofrecer unos pocos cientos de dólares para que retirara todo. Solo reemplazar algunas cosas, como la ventana que destrozaron o los destrozos que hicieron mientras buscaban dinero, costará algunos miles. Y eso sin contar otros daños y gastos de abogado, junto a la cantidad adicional que mi abuela está pidiendo por todo lo que hicieron. Mi abuela puede ser una persona positiva, pero no es tonta. Dijo que no y que si quieren arreglar esto, paguen todo lo que ella y su abogado están exigiendo. Después, por si alguien no entendió, le dio instrucciones expresas a su abogado y a mí, no aceptar ningún acuerdo por debajo de lo que ella está pidiendo. Y aunque no me hubiera dado esas instrucciones, tampoco lo aceptaría. Mis padres necesitan algo más que un golpe suave en los nudillos. Por ahora, mi abuela sigue preparando su viaje. Eso me alegra. Aún habla del caso más de lo que quisiera, pero también vuelve a hablar de excursiones, comidas y de si debería llevar zapatos cómodos o zapatos bonitos pero traicioneros, como los llama ella. Actualización 3. Pensé que esta podría ser la última actualización, con el resultado final de los cargos y la demanda. Pero había algo que es importante mencionar. Mi abuela se fue de viaje. Yo me quedé a cargo de la casa y de todo lo relacionado con la demanda. Rechacé una oferta de mis padres por $700, que es lo mejor que mis padres pudieron hacer según sus palabras. Mejor que prueben agregándole algún cero a eso. La parte penal de mis padres por lo que hicieron en casa de mi abuela ya tuvo un resultado parcial, recibieron multa, trabajo comunitario y libertad condicional. No estoy feliz, pero tampoco sorprendido. Sin embargo, lo más importante de este periodo no fue eso. Lo más importante fue que mis padres recibieron nuevos cargos por robar a la hermana de mi madre. Traicionaron a la que era probablemente su único mono volador que les quedaba. Deben estar desesperados. Lo veo como arriesgar a tu caballo en un juego de ajedrez. O así pienso que funciona porque nunca he jugado seriamente. No tengo toda la información porque no hablo con esa tía y no planeo empezar ahora. Pero parte de la familia materna sí está al tanto, y esto es lo que sé.
Mis padres le robaron dinero que tenía escondido en su casa. Una cifra cercana a los $3.000. Mi tía los descubrió porque tiene cámaras. No sé cómo jugar bien al ajedrez, pero aprecio mucho la poesía. Y no hay versos más hermosos que ver a esta mujer, que defendió durante años a mis padres, que dijo que mi abuela les robaba con la pensión, que los justificó, que llamó para defenderlos después de que destruyeran la casa de una anciana, ser robada por mis padres. Mi tía les pidió que devolvieran el dinero. Pero al no hacerlo, entonces presentó una denuncia. Ahora ellos dicen que quieren devolverlo. Por supuesto. Es mucho más fácil tener principios cuando aparece la palabra cargos. No sé si mi tía aceptará el dinero y retirará la denuncia, o si va a mantenerla. Conociéndola, puede que se apiade. El resto de la familia de mi madre está en alerta máxima. Mis padres han pasado de necesitamos dinero a entremos en casas de familiares y veamos qué encontramos. Nadie quiere ser el próximo en la lista de estos ladrones novatos. Mi abuela no está al tanto, porque no quiero dejar que eso arruine su viaje. Tengo ganas de hacerlo, porque probablemente ella también lo encuentre irónico y se ría con esto. Pero realmente quiero hacerlo luego de su viaje para evitar que siga pensando en el asunto. Además, nada como esperarla y decirle, ¿a qué no adivinas a quién le robaron mis padres si no eres tú? Actualización 4. Vengo con lo que creo que puede ser la conclusión de esta historia. Para quienes tenían interés en saber qué hizo mi tía, al final aceptó recuperar parte del dinero y quitar los cargos. No sé cuánto recuperó. Por lo que escuché, mis padres ya habían gastado una parte. Al final mi tía les tuvo compasión y me parece lo mejor. Nadie debería tenerles, pero si alguien que merece perder por culpa de mis padres es ella, sin dudas. También creo que ser mono volador es una enfermedad difícil de curar. Mis padres le robaron y ella igual decidió tenerles lástima. Supongo que algunas personas necesitan que el ladrón les robe 2 veces. Además, mis padres han perdido trabajo. Bueno, mi padre perdió el trabajo. Él era quien tenía un empleo más estable. Mi madre hacía algunas cosas freelance, que es una forma elegante de decir que trabajaba cuando quería, podía o alguien todavía confiaba en ella. Pero la parte civil sí tuvo un resultado interesante. Mi abuela ganó la demanda. Mis padres tienen que pagar algo cercano a los $9.500. No es una fortuna, pero para ellos ahora mismo es como pedirle a un país pequeño que financie una estación espacial. Mi abuela piensa que no verá demasiado de ese dinero pronto. Lo bueno es que el abogado cobrará de esa cantidad y ella no tendrá que pagarle directamente. Lo malo es que mis padres ya pagaron unos $2.000 y casi todo fue para el abogado. Al final, los abogados siempre cobran primero. Mi abuela dijo eso con una cara tan resignada que me hizo reír. No porque sea justo, sino porque lo dijo como si fuera una ley natural, al nivel de la gravedad. Aún así, la deuda no desaparece. Y hay una cláusula de intereses, así que mientras más tarden en pagar, peor para ellos. Mis padres pueden ser muchas cosas. Así que supongo que esa deuda seguirá creciendo como una planta horrible regada con irresponsabilidad. Por lo demás, las cosas están bien. Mi abuela volvió de su viaje feliz. Trajo recuerdos, fotos, historias y un sombrero que debería haberse quedado en el viaje, pero no voy a decírselo porque ella lo encuentra muy bonito. También volvió a su juego de cartas y a sus actividades normales. Eso es lo que más importa. No que mis padres hayan sido humillados, aunque no voy a negar que ayuda. No que tengan una deuda, aunque también ayuda. Lo importante es que mi abuela volvió a ser mi abuela. Si mis padres terminan perdiendo su casa, lo cual parece bastante probable porque el banco planeaba venderla para cubrir la hipoteca impaga, quizá haya un día de cobro. Si queda dinero después de lo que deben, podría embargarse para pagar parte de la deuda con mi abuela. Pero no me preocupa demasiado. No voy a hacer una actualización si eso sucede, probablemente. Los moderadores ya me dijeron que las actualizaciones sin mucho drama probablemente no serán aceptadas. Y aunque mis padres son una máquina de producir drama, me gustaría creer que eso se ha terminado. O al menos, se ha terminado por un tiempo. Así que este puede ser el final, a menos que mis padres hagan algo digno de los dioses todopoderosos. Es decir, los moderadores. Si no, les agradezco por la ayuda y les envío un gran hola de la abuela. Sí, ella sabe de estas publicaciones. Me vio un día escribiendo y preguntó si estaba abriendo un OnlyFans o algo así. Sé que lo decía en broma, pero me preocupa que supiera esa palabra. Por lo demás estamos bien, o mejor que mis padres.